Si nos fijamos atentamente, amadísimos fieles, las lecturas de este domingo nos disponen para la Cuaresma, tiempo de austeridad, abstinencia, ayuno y penitencia, de caminar por el desierto para poder celebrar, hacer presente y experimentar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En 2 semanas aproximadamente daremos comienzo al tiempo de Cuaresma. Verdaderamente es un reto vivir la Cuaresma, mas los cristianos, hombres y mujeres justos, no hemos de temer, ya que somos árboles plantados junto al río, cuyas raíces se nutren de la gracia divina. Somos los pobres de Dios, abiertos a su enseñanza, a su mensaje de salvación. Somos miembros de su pueblo santo que cree y profesa la fe en la muerte y la resurrección del Señor y, por supuesto, en la nuestra al final de los tiempos. Somos los bienaventurados del Señor que han puesto su confianza en Él. Mas confiamos en el Señor. Diariamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Puerto Rico, nos cruzamos con esa frase: In God we trust. Confiamos en Dios. Pero, ¿realmente confiamos en Dios? ¿Hacemos nuestra esa frase? ¿Lo afirmamos con nuestra vida? In God we trust. Confiamos en Dios. Reflexionemos. Lucas, San Pablo a los Corintios y Jeremías. Jeremías. El pueblo de Israel exiliado en Babilonia recibe el mensaje de Dios por boca del profeta, quien les muestra el camino de la salvación y el de la perdición. La perdición. Comencemos con eso. Porque el trago amargo hay que pasarlo inmediatamente. El camino de la perdición. Está perdido quien, abandonando a Dios, confía en sus propias fuerzas. Se extravía quien aparta su corazón del Señor, quien le rechaza y no desea vivir junto a Dios. Es como un cardo en la estepa porque carece de nutrición de las corrientes del manantial de la gracia divina que le alimenta y le vivifica. Se seca, se amarga y se extravía en un desierto en el que experimenta el calor del pecado en el que vive, y en las noches oscuras el frío de la culpa que apela a su conciencia. ¿Han estado ustedes en el desierto durante el día? ¿Acaso durante la noche? Durante el día es caluroso, sumamente caluroso. Y en la noche, sumamente frío. Entonces, se seca, se amarga y se extravía en un desierto en el que experimenta el calor del pecado en el que vive, y en las noches oscuras el frío de la culpa que apela a su conciencia. Así es quien se aparta de Dios. Mas algunos se acostumbran a vivir extraviados en el desierto, sin camino, sin ruta alguna, sin algo que le dé sentido a su vida y le garantice la eternidad. Es triste. El camino de la perdición es triste. Algunos se acostumbran a vivir en él y fingen la felicidad. Una felicidad que, por cierto, es efímera.
superficial, porque dentro lo que hay es el vacío, la soledad, la incomprensión de sí mismo, la culpa, el mal sabor que deja el vivir apartado de Dios. Ese es el camino de la perdición. Camino de la salvación. La eternidad está garantizada para quien confía en Dios y en Él pone su esperanza. La imagen del árbol plantado junto al agua nos recuerda la bendición de Dios para el justo, a quien el profeta Isaías anuncia la esperanza, la prosperidad, porque se fía del Señor. Frente a la imagen presentada por Jeremías, Santo Tomás de Aquino propone 3 consideraciones: la del árbol que se conserva, la del árbol que da fruto y la del árbol plantado. El árbol plantado necesita tierra humedecida, señala Santo Tomás de Aquino. Tierra humedecida por las aguas. En términos sencillos, él explica, el ser humano necesita estar humedecido por las corrientes de la gracia divina. Nosotros fuimos humedecidos por la gracia santificante en el bautismo y cada vez que nos acercamos a Dios, somos nutridos por su gracia. Por lo tanto, tenemos que participar activamente en la vida sacramental de la iglesia. Tenemos que rezar, hay que leer la Biblia, tenemos que acercarnos diariamente al Señor como árboles plantados que necesitan ser humedecidos por la presencia del Altísimo. Entonces, el árbol plantado, el árbol que da fruto, al estar nutrido de las corrientes de la gracia divina, se da fruto de buenas obras, señala Santo Tomás de Aquino. Poseemos los frutos del Espíritu Santo: caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad. Y finalmente, el árbol que se conserva. Quien se nutre de Dios se conserva. El justo nunca será abandonado por el Señor, ni siquiera en las obras más pequeñas y exteriores. En conclusión, la esperanza está en Dios, fuente de agua viva, sin la que no se puede vivir. No podemos vivir sin Dios. Incluso la persona más atea, en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser, sabe que Dios existe. Lo sabe, pero se niega a aceptarlo. Quiere vivir sin Dios, como lo dice el término que le define: ateo. Sin teo, Dios, sin Dios. Los creyentes vivimos con Dios. Entonces, Jeremías, San Pablo en su carta a los Corintios, a la presentación de Jeremías se le añade la catequesis de San Pablo a los Corintios, en donde muestra la resurrección como base de la esperanza cristiana. Y presten atención, porque esto es sumamente importante para nosotros los católicos, sumamente importante. Así que repito, a la presentación de Jeremías se le añade la catequesis de San Pablo a los Corintios, en donde muestra la resurrección como base de la esperanza cristiana. Del creer en la resurrección depende la catequesis cristiana, ya que la muerte y resurrección de Cristo son el punto de partida de nuestra fe, su base y nuestra razón de existir como discípulos del Señor. Si Cristo no ha muerto y ha resucitado, nuestra fe es vana, señala el apóstol San Pablo. Si Cristo no ha muerto y ha resucitado, estamos perdiendo el tiempo aquí. Es sencillo. Así que tenemos que creer que verdaderamente Cristo murió en la cruz y que verdaderamente Cristo ha resucitado. No es algo solamente espiritual, es un acontecimiento, es un evento que nos define en nuestra fe cristiana.
¿Ves? En la era cristiana a la que nosotros pertenecemos, dentro y fuera de la comunidad de los creyentes, siempre han existido personas que no creen en la resurrección y los que creemos firmemente en este gran acontecimiento. La pregunta para nosotros hoy: ¿cuántos de nosotros creemos en la resurrección? ¿Cuántos simplemente afirman con su estilo de vida a gozar que el mundo se va a acabar? La vida presente es efímera, se acaba, pero nos aguarda la eternidad. Y garantía de esa eternidad que nos aguarda es precisamente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Hace unas semanas estuve en unas conferencias interreligiosas, por cierto, muy interesantes y educativas. No sé si escuché mal a uno de los pastores de alguna de las denominaciones cristianas, experto en Sagrada Escritura, hablar del acontecimiento de la resurrección de Cristo de una manera superficial. Me escandalicé, porque yo dije, entonces, ¿qué hago aquí? Porque yo estoy aquí precisamente porque Él ha muerto y ha resucitado, Cristo ha muerto y ha resucitado. Ese pastor decía, es verdad, el Señor ha muerto. Bueno, y la resurrección, somos nosotros que seguimos la obra de Cristo. Nosotros seguimos la obra de Cristo precisamente porque creemos en el gran acontecimiento de que la tumba estaba vacía. Porque hacemos eco con nuestra vida del testimonio de María Magdalena. Cuando llega a la tumba, la encuentra vacía, el Señor se le aparece y ella corre a decirle a los demás apóstoles y discípulos, he visto al Señor. Nosotros creemos en la resurrección como un evento, algo que aconteció verdaderamente, porque los discípulos de Emaús tuvieron un encuentro con el Cristo muerto y resucitado, quien se les manifestó en la fracción del pan, y ellos corrieron de vuelta a Jerusalén a decir, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Creemos en la resurrección porque Pedro, el primer papa de la iglesia, escogido como vicario de Cristo en la tierra, afirmó con sus palabras lo que los otros testimoniaron. El Señor ha resucitado. Creemos porque aunque Tomás al comienzo dudó, después confesó, Señor mío y Dios mío. Y nosotros somos herederos de esa fe. Por lo tanto, no es simple y sencillamente que nosotros continuamos la obra de Cristo, independientemente de si tú o yo continuamos la obra de Cristo. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y eso es una realidad. Por supuesto, nosotros los creyentes abrazamos el don de la muerte y la resurrección de Cristo y actuamos acorde con ese don. Nos entregamos al misterio, hacemos el misterio palpable al poder adoptar y continuar la misión del Señor. Pero no es que, sí, está resucitado en nuestra misión y ya. No se trata de eso. Se trata de que resucitó verdaderamente. El creer o no creer en la resurrección tiene sus consecuencias. El no creer significa que aquella persona que no cree en la resurrección afirma que Cristo no resucitó de verdad. Que la predicación de Pablo y de los demás apóstoles es vana, es una farsa, es una pantomima.
que la fe de los corintios, así como la de todos los cristianos, carece de sentido y continuamos siendo pecadores condenados a la destrucción. Que los cristianos que han fallecido están perdidos. En conclusión, quien no cree en la resurrección afirma que Dios nunca trazó un plan para salvarnos, que nos abandonó. Y eso no es verdad. Dios es nuestro Padre. Más aún señalaba el Papa Juan Pablo I, Dios es Madre. El amor de Dios es tan grande por nosotros que nos ha salvado. Quien cree afirma vehementemente, de verdad, que Cristo ha resucitado. El creyente afirma que los apóstoles han sido testigos de la muerte y resurrección de Cristo, que Pablo fue bendecido camino a Damasco cuando experimentó al Señor resucitado y su vida cambió, se transformó, por lo que su predicación es verdadera y eficaz. Que nuestra fe está avalada por la muerte y resurrección del Señor, quien nos ha perdonado y nos da la vida eterna. Que al morir pasamos a la eternidad y al final de los tiempos hemos de resucitar. Que los cristianos somos los bienaventurados que acogemos el mensaje del Cristo muerto y resucitado. Así, San Pablo a los Corintios. Lucas, él mismo, Lucas, anuncia la felicidad en el más allá, la bienaventuranza eterna para quienes experimentan retos, dificultades, llanto y sufrimiento. Los pobres de Dios, quienes desprendidos de todo, acogen la promesa de la salvación. Quienes quitando los obstáculos de una vida vacía se abren a la experiencia de Cristo Salvador. Esta esperanza en Dios se ve reflejada en las llamadas bienaventuranzas que aparecen tanto en el Evangelio según San Lucas como en el de Mateo. El de Mateo fue el primero que se escribe antes que Lucas. Marcos es el primer evangelista que coloca todo, ¿verdad?, por escrito. Después le sigue Mateo en las bienaventuranzas. Entonces las más antiguas son las de Mateo. Hoy hemos hecho nuestras las de Lucas. El evangelista nos presenta a Jesús, quien se hace accesible a la audiencia al bajar de la montaña y comienza a enseñarle. Ahora bien, estemos atentos, porque así como Jeremías nos presentó dos realidades, los que se apartan de Dios y los que confían en el Señor, y San Pablo otras dos realidades, los que no creen en la resurrección y los que sí creen. En la bienaventuranza, Lucas presenta a Jesús refiriéndose a la pobreza y a la riqueza. Ambas realidades expuestas en las bienaventuranzas que hemos proclamado y en los ayes que siguen a continuación de esta. En el contexto de Lucas, quien exhorta a compartir los bienes, el rico es aquel que confía en sus propias fuerzas y que no se siente necesitado de Dios. Mientras que el pobre ha de definirse por aquel que sí confía en Dios y no en lo que materialmente pueda poseer. Por lo tanto, tenemos que ir más allá de ser ricos o pobres. Tenemos que ver cuál es nuestra realidad. ¿Confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas? ¿En quién confiamos? In God we trust. ¿Confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas? ¿Creemos verdaderamente en la resurrección? ¿Cuál es nuestra fe? Y si confiamos en Dios y creemos que Cristo ha resucitado, ¿cómo está nuestra vida? ¿Acaso nuestro estilo de vida da testimonio de nuestra confianza en Dios y de nuestra fe en la resurrección del Señor? Es que somos los bienaventurados de Jesús, que como árboles plantados junto a las corrientes de la gracia divina, no tememos al desierto y estamos preparados para en 2 semanas aproximadamente comenzar la Cuaresma a fin de celebrar, hacer presente y experimentar los misterios de la redención. Muchas preguntas, ¿verdad?
muchas interrogantes. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta.